No obstante esto, hubo cierto entredicho, hubo cierto cruce de informaciones entre lo que distintos funcionarios fueron diciendo acerca de lo que puede pasar en el verano con la energía. Vamos a estar hablando de esto, de este panorama tan complejo para el suministro eléctrico, sobre todo en los próximos meses, con Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético, que ya está en línea con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, en principio, ¿qué es lo que se puede saber ahora sobre lo que va a pasar en el verano? ¿Hay planificación de cortes? Algunos llegaron a exagerar y a decir cortes programados, como allá en el final de los años 80. El gobierno después desmintió eso. ¿Qué es lo que se puede prever hoy sobre cuál va a ser la situación del suministro energético en el verano? Bueno, efectivamente hay distintas situaciones que en este verano ponen como en estrés al sistema. El Ujú. gobierno mismo fue el que habló de cortes programados, después se desdijo, después volvió a hablar y eso tiene que ver con, bueno, algunas situaciones internas de la misma organización donde distintos funcionarios tendrán una visión distinta sobre la materia. Ahora lo que se sabe y lo que viene diciendo la compañía que administra el despacho de energía de todo el país, es decir, la que decide cuando una central se prende, cuando una central Ujú. se apaga, que va midiendo la demanda de todo el país al mismo tiempo, que es CAMESA, donde el secretario de Energía es presidente, desde junio, julio está diciendo que vamos a tener un verano complicado. Eso es parte de la programación habitual. Vos siempre en el invierno estás programando para el verano, básicamente Ujú. mirando cuál va a ser la Sí. demanda, con cuánta oferta de energía ¿Y contás. cuál va a ser el clima también, me imagino? Ujú. Exacto, eso te marca, eso influye muy fuertemente en la demanda, incluso en contextos recesivos como el que tenemos ahora. Ujú. Bien, con lo cual, en materia de cortes, ¿qué se puede prever? Digamos, ¿puede haber cortes tanto residenciales como industriales? Bueno, lo que se está viendo es que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un problema en la generación. O sea, en Buenos Aires uno está muy acostumbrado a ver cortes de electricidad. Y Ujú. tal vez a los vecinos esto más o menos la idea, es una distinción que si es un problema en la red de Edenor si es un problema en la generación es un poco indistinto, pero en realidad los efectos de Claro. planeamiento energético es muy importante esa diferencia. Nosotros hemos visto en los últimos años que hay cortes de luz en la zona del AMBA y tienen que ver con faltas de inversión en la red de distribución. Ujú. Ahora, por primera vez estamos previendo un escenario, por primera vez desde los 80, estamos previendo un escenario donde decimos no va a alcanzar la generación de energía eléctrica para darle a todo el país al mismo tiempo. Este es un problema distinto y es un problema además autogenerado por esta administración de gobierno. ¿Por qué autogenerado? Porque, bueno, básicamente en realidad es lo que vienen ellos hablando desde, desde la asunción presidencial. Ya en noviembre la canciller Mondino dijo el Estado no tiene que estar en los proyectos de energía, el Estado no tiene que tener ningún rol y si falta energía, dijo, y esto es un textual, compren generadores. Ujú. Entonces, lo que vos ves es el primer verano, cuando ya estaba, porque se planifica con anticipación, el primer verano ya estaba planificado, no vimos ningún problema en la generación, aunque había tarifas que decían que estaban regaladas y aunque la actividad industrial era mucho más alta de la que tenemos en este momento, pero ahora sí estamos viendo un problema. ¿Y por qué? Esto tiene que ver, por ejemplo, la salida de Atucha 1, que es una de nuestras centrales nucleares, sale porque se termina su vida útil. Digo, esto es una central nuclear. Nosotros Sí. sabemos hace años que Ujú. Atucha sale de funcionamiento en este momento y se planea la extensión de su vida útil, la que la deja fuera de funcionamiento creo que por 36 meses. Digamos, este es un dato de la realidad que se sabe hace Ujú. muchísimos años, más o menos desde que Atucha existe, cuando va a Claro. dejar de estar. Tenemos 9.000 megas que también caen de 9.000 megas de potencia de generación de energía, que Ujú. también caen porque se termina su vida útil. De nuevo, no tiene nada que ver con programación, no tiene nada que ver con una cosa de corto término, tiene que ver con que ya son cuestiones que están programadas hace un montón de Ujú. tiempo y sí tenemos como algo nuevo que advierte ICAMESA, que es que las condiciones climáticas que se prevén poca agua en Brasil y nosotros importamos energía eléctrica de Brasil. Y si Ujú. Brasil no puede exportar energía eléctrica, nosotros no podemos importarla y consumir. Bien.
Ah, también el gobierno lo que hizo fue no hacer las ujú, obras claves que hubiesen sí. permitido evitar esta situación que ya se preveía. O sea, nosotros sabíamos que Atucha salía de Ahora, ¿qué operación. obra se podría haber hecho en este año, en este 2024? Bueno, tenés dos claves. Una es el terminar con las obras del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que es otra de las cosas que en ese momento se anunció el gobierno que iba a Ujú, frenar. Nosotros este año tuvimos muy buen agua y al no haber, ¿por qué no sirve el gasoducto para la generación de energía eléctrica? Porque la mayor parte de nuestra generación de electricidad se hace a partir del gas natural, ¿sí? ujú, Entonces, nosotros para generar, y esto es muy importante en el norte, necesitamos gas natural. Las obras del gasoducto lo que nos iban a permitir a nosotros es llegar con el gas de vaca muerta a todo el país. Hasta ahora estaba lo que terminó la gestión anterior, que era llevarlo hasta Saliqueló en Buenos Aires, que fue un acto ujú. grande que se hizo el año pasado cuando empezó a operar el gasoducto, y había obras como la reversión del gasoducto norte y otras que nos iban a permitir llegar con ese gas natural a todo el país. El gobierno decidió frenar esas obras. Ahora, si vos no podés generar con gas, ¿con qué generás? Y una de las opciones es la hidroeléctrica. Ujú, Entonces, estuvieron usando más energía hidroeléctrica de la que podrían haber usado si hubiesen tenido el gas natural de vaca muerta. ujú. Entonces, vos la hidroeléctrica usualmente la guardás, no la despachás porque es una forma de almacenamiento de energía bastante, dentro de todo, digo, barata. Bien. Entonces, Ahora, si vos te la Cecilia, gastás, sí, cuando está falta no podés. clarísimo si se usó para otra cosa, pero quiero decir, lo que tiene que ver con las tarifas, todo la recomposición de tarifas que hubo este año, ¿dónde fue a parar? Digo, ¿a la generación o a la distribución? Porque digo, allí es donde las obras debieron haber aparecido y seguramente también en donde esta recomposición de tarifas, que naturalmente era esperable, digamos, uno no puede estar con las tarifas pisadas eternamente, digo, ¿en qué sectores recayó? Fue la distribución, no fue la generación. Ujú, O sea, bien. fue la mayor parte de los aumentos y fue la distribución y no con tantos compromisos de inversión como había antes. Pero de nuevo, este problema que se está previendo ahora no es un problema de las redes de distribución, que sería el problema habitual que uno puede conocer como siendo vecino, sino el problema de la generación y por eso es que va a afectar a todo el país. Ujú. En la parte de generación no tiene nada que ver con lo de las inversiones, es un problema en la red de distribución, no es un problema de nuestra generación. Bien, pero por eso, pero digo, el hecho de que el usuario hoy pague mucho más de lo que pagaba a comienzos de año en su factura, especialmente en el AMBA, digo, no impacta en lo más mínimo en lo que tiene que ver con la generación, a ese punto iba. En un poco de impacto, a ver, en el AMBA se han visto Ujú, incrementos de más del 600%, pero ujú, tienen que ver fundamentalmente con la red de distribución, no con la de generación. Los ujú. aumentos en la generación funcionan de una forma distinta. En la generación no ha habido problemas de inversión como el que estás mencionando. Ese es un problema de la red de distribución Ok. y los aumentos más grandes que vimos este año en la Ujú. zona del AMBA, por eso no se vieron igual en otras zonas del país, son Bien. de la red de distribución, sí. Hay un Era porcentaje muy menor. esta recomposición de tarifas con aumentos de ese nivel, del 600%, ¿era de alguna forma evitable? Digo, si hubiera ganado otro gobierno, si hubiera ganado otro partido, digo, ¿no tendría que haber hecho lo mismo? No había una realidad ahí indisimulable en cuanto a que, sobre todo los porteños y los bonaerenses, pagaban muy poco por los servicios públicos. Esta conversación sobre la electricidad podría llevarse al gas, al agua digo, y otros servicios. Yo te voy a hacer una diferencia ahí, ¿no? Ujú, Como te decía, vos cuando pagas tu tarifa tenés la generación, el transporte y la distribución. ujú, Generación y transporte se paga el mismo valor a lo largo de todo el país. Es en la distribución donde claro. había un valor diferenciado. Ujú, Hay una parte ahí de encontrar entonces cuál es ese valor justo, ¿no? Porque lo ujú. que uno dice, Sí. pagan menos. La Ciudad de Buenos Aires también va a pagar menos porque vos pensás que hay provincias enteras que tienen una empresa distribuidora. Entonces, Ujú, para cubrir todo su territorio, necesitan una empresa que hace todas las inversiones en infraestructura. En el AMBA vos tenés al 40% de la población en el 0,4% del territorio más o menos. Vos tenés una densidad de sí. población mucho más alta, que significa que también tenés inversiones en infraestructura menores. No necesitas tirar la misma cantidad de cables que vos Ujú, necesitas en otras provincias. Con lo cual siempre va a ser más barato, debería ser más barato
el servicio en la Ciudad de Buenos Aires porque vos sencillamente tenés que hacer un costo fijo, tenés más gente para dividirlo. Está claro. En una cuadra tiene que llegar un cable y viven muchas más personas que en una cuadra cualquiera que agarres de Caballito, que en una cuadra cualquiera que agarres de casi cualquier otra ciudad del país. Entonces hay una parte donde va a ser más barato. Hay una parte donde se hablaba de las tarifas planchadas y se podían aumentar, pero el aumento que nosotros estamos viendo es que hay familias acá que pagan la misma tarifa que en Manhattan. Entonces, ese aumento, o sea, hay una cosa que es la narrativa de hablar de la quita, de la necesidad de no tener planchadas las tarifas, y otra cosa es que estén pagando valores europeos estando en Está Argentina, bien, pero digo, teniendo gas pero propio y había no una dependiendo parte del de gas. recomposición de tarifas que, digo, de todas formas había que hacerla, en el sentido de que eso no es narrativa, digamos, si se paga menos que el costo de lo que vale un servicio, en algún momento eso va a colapsar, o hay que hacer un tarifazo o el servicio va a decaer porque no requiere las Pero inversiones yo te digo que la necesarias. recomposición de tarifas no es cualquier recomposición. Ese es el punto que te estoy diciendo nada más es sí, se puede hacer una recomposición de tarifas, sí se estuvieron dando aumentos tarifarios que siempre se hablaron con las empresas, sí con compromisos de inversión, pero eso no significa pagar cualquier cosa. O sea, si alguien me dice, ¿y por qué en Buenos Aires se paga menos? Hay motivos para que en Buenos Aires se pague menos, hay que dar tarifa y hay que Claro. hacer una recomposición, pero no cualquier recomposición. Ponerte el valor de la tarifa fija de Manhattan cuando no tenés los costos que hay allá, me parece que eso llama, porque si no vos decís, bueno, hay que hacer recomposición, entonces eso es cualquier valor. No, no es cualquier valor. Hay un valor que hay que recomponer, pero no es cualquiera. Bien. Por último, Cecilia, y ya para cerrar que nos quedamos sin tiempo, se habla de un plan de contingencia por parte de la Secretaría de Energía. El secretario Eduardo Rodríguez Chirilo dijo que no va a haber cortes programados en el ámbito residencial y que en el ámbito industrial van a ser cortes negociados o acordados entre las empresas de energía, el gobierno y las propias industrias. ¿Ese panorama te parece viable a como estamos al día de hoy? A ver, de nuevo, todo depende de la medida que se tome. Estuvo circulando una medida que tomaría el gobierno que, a decir verdad, es más problemática que un corte programado porque implica costos extras para la población hasta el 2027. O sea, sería una cosa muy interesante decir que desde noviembre venían diciendo que el Estado no tenía que gestionar la energía, ahora hablan de cortes, que hay una parte donde no se entiende si están subiendo o bajando o sea, la posibilidad real de los cortes, pero ahora sí es verdad la medida que está apareciendo en medios que están promoviendo, es una medida que podría tener para los usuarios un costo, porque dicen el corte programado lo van a pagar las familias. O sea, las industrias van a cortar, pero lo van a Claro. pagar las familias van a pagar el combustible que se utilice cuando corten las industrias. Es una medida que realmente genera un montón de preocupación si la llegan a publicar de esa manera. Sería, en términos de usuarios y consumidores, sería muy mal a nivel del país. Bien, de acuerdo, Cecilia. Muchísimas gracias por estos minutos. A vos, Fernando. Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético, con un tema que recién